¿Has escuchado alguna vez a un hombre gritar a su esposa? ¿Has escuchado alguna vez a una mujer gritar a su esposo o a sus hijos? Y luego escuchas a la opinión general que dice esa mujer o esa persona si tiene mal carácter. Sin embargo, hoy vamos a conversar de eso. Luis, amigo mío, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, Eduardo. Y sí, hoy vamos a hablar qué es lo que domina tu vida, qué está dominando tu vida, las emociones o el carácter realmente. Entonces, podemos definir el carácter como la manera de pensar y actuar de una persona. La manera de pensar. De actuar y pensar de una persona. Pensar de una persona, qué interesante eso, ¿verdad? Totalmente. El carácter puede regular el temperamento y las emociones. Ok. O sea, el temperamento es algo que está innato en mí, biológicamente está en mí, pero el carácter puede ser transformado. Puede ser transformado. Sí, puede ser cambiado. Entonces, según esa definición, ¿verdad? El carácter según esa es definición. Lo que tú eres, sea que te vea la gente o no, o en privado, ¿cierto? Sí, totalmente. Interesante lo del carácter, sobre todo porque puede moldearse, ¿cierto? Sí. ¿Tú crees que se puede moldear el carácter? Sí, sin duda se puede moldear. ¿Basado en qué? En la palabra de Dios. Es necesario. Grabarnos ese carácter. Bueno, fíjate que aquí en Deuteronomio, capítulo 20, verso 8, dicen: y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Medroso sabemos que es alguien miedoso. Sí. Y Dios recomienda que si alguien tiene miedo, en este caso que iban a salir a la batalla, ¿verdad? No fuera. ¿Por qué? Porque se va a contagiar, ¿verdad? Ese carácter se puede imprimir en otras personas, se puede grabar en otras personas, ¿verdad? Tremendo. O sea que nuestro carácter es importante. Sí, totalmente. El carácter que nosotros podamos tener acerca de la circunstancia, o en medio, mejor dicho, en medio de la circunstancia, qué carácter estamos teniendo nosotros. Porque vemos que muchas veces en el pueblo de Dios, en los creyentes, vemos personas que no tienen un carácter firme ante una situación. ¿Qué necesidad hay ahorita de tener un carácter firme? Sí, totalmente. Bueno, y como eso también podemos recordar a la gente que siempre tiene un carácter firme. Bueno, los que nos siguen, muchos de ellos son de nuestra iglesia, ¿verdad? Por ejemplo, el pastor Domingo Blanco, nuestro pastor, siempre tuvo un carácter firme, ¿cierto? No lo movía nada. Exactamente. No lo movía. O sea, un carácter. Sí, total. El carácter. Y si hay cosas que uno pudo imprimir o recibir, aprender, claro. Fue cosas de esas. Sí, porque de su carácter. Nuestro pastor tenía un carácter tan firme, Eduardo, que no lo movía nada, no lo movía regalo, no lo movía adulaciones, no, era la misma persona. No iba a variar, no te iba a hablar distinto por lo que tú estabas haciendo, sino que mantenía un carácter firme durante el transcurso de su vida. Fue así, ¿no? Era una persona firme, inconmovible, vamos a decirlo así. Sí, en cuanto a su carácter, sí. ¿Qué necesidad hay en este tiempo de tener un carácter firme? Porque hoy hay muchos que se mueven por el dinero. El dinero logra mover los regalos, las adulaciones, el sentirse importante. También hace que el carácter empiece como a fallecer. Sí. ¿Sí, verdad? Y ante las tentaciones, cómo estamos actuando nosotros. Y la Biblia nos da una serie de ejemplos de personas que, aunque tuvieron el corazón como Dios, David, que era una persona conforme al corazón de Dios, lo dice la palabra. ¿Cómo actuó David en medio de esa situación? Cuando vio a Betsabé que estaba desnuda. Le faltó carácter. Le faltó carácter. Sí. Sin duda. Sin duda. Y es necesario que en este tiempo tengamos un carácter cristiano, un carácter que podamos, yo digo que no solamente ser ejemplo, sino saber que no importa las circunstancias en las que estemos, sea en público o en privado, nosotros mantengamos algo que es integridad.
en integridad. No delante de los hombres. Hay personas que son una cosa afuera, pero cuando están en su casa, en lo íntimo de su vida, cambian. ¿Por qué? Porque no hay un carácter bien definido. Fíjate que Saúl, en primera de Samuel, la Biblia dice que Saúl fue enviado a una misión. Dios lo mandó a destruir el pueblo de Amalek, ¿verdad? Y dice la Biblia que él fue, y es más, él llega a Samuel y le dice, ajá, cuéntame. Y él le dice, bueno, mira, he hecho todo lo que Dios ha dicho. He agradado a Dios en todo. Pero después dice, pero Samuel le dice, oye, ¿y ese sonido de vaca y ese bramido que hay por ahí? ¿Qué escucho? ¿Cuál es la respuesta de Saúl? Bueno, el pueblo fue que me obligó. ¿Qué le faltó? Carácter. Carácter, porque la decisión la tenía él. Claro, él era el rey. Él era el rey. Y además él le habían dado instrucciones específicas que hiciera lo que Dios le estaba diciendo. ¿Verdad? Entonces, un problema de carácter. Sí, sin duda. Vemos un hombre que tenía una fuerza sobrenatural, y es el caso de Sansón. Pues ese es capítulo 13, sí, correcto. ¿Qué le faltó a Sansón? Carácter. Se dejó llevar por las emociones, por las mujeres. Dalila, ¿qué hizo? Hizo que perdiera el enfoque. O sea que los sentimientos nos pueden llevar a... Claro, sin duda. Sin duda, ¿cierto? Nos pueden desviar. ¿Pero por qué? Porque no tenemos carácter. Un carácter... El carácter de Sansón era un carácter vacilante. Sí, era endeble. Porque se movía era por las emociones, por lo que sentía. Cuando agarraron a la mujer, que la quemaron, ¿qué hizo él? Bueno, en venganza, agarró y salió, mató un poco de filisteos, salió y mató un poco de filisteos. Entonces, la vida de Sansón, la vemos que se envolvió en eso, en que las emociones guiaran su corazón, no el carácter. Cuando nos enamoramos, hay sentimientos. Estamos claros en eso, ¿verdad? Sin duda. Pero aún cuando tenemos un carácter en medio de esa situación, sabemos hacer las cosas buenas y malas que Dios nos está determinando a hacer. En el caso de Sansón, por ejemplo, estaba enamorado de Dalila. ¿Pudiésemos culparlo por enamorarse? No. Sin embargo, dice la Biblia que Dalila empezó a presionarlo para que él le declarara lo que, en qué consistía su fuerza. Y dice la Biblia que tanto fue la presión de Dalila que su alma se redujo a vil angustia. Y se terminó cediendo, dando la información. Yo no sé en sí, pero ¿qué habrá sentido? Pero la situación era tan agobiante para él que su carácter se debilitó. Un hombre que fue escogido también por Dios, el libertador del pueblo de Israel, Moisés. El libro de Éxodo. Le faltó carácter también, en un momento determinado, cuando Dios le había dado una orden y le dijo, mira, háblale a la roca. ¿Qué hizo Moisés? La golpeó porque estaba cansado del pueblo. Le faltó carácter. ¿Para qué le faltó carácter? Para poder aplicar la orden de Dios, porque se dejó llevar por lo que estaba pasando. Y nosotros no nos podemos dejar llevar por lo que está pasando, por el ambiente que nos esté envolviendo, aunque sea hostil. Nosotros debemos tener un carácter cristiano, el carácter que Dios dice en su palabra, que aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón. Entonces, las emociones no pueden mover nuestras vidas. Sí, imagínense que Jesús se fuera dejado guiar por las emociones y no por el carácter que Él tenía. No fuera consumido todo. Cuando estaba en la cruz, que la gente le decía, bájate, tú no eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de esa cruz? No, más bien lo que dijo fue, Señor, perdónalo, porque no saben lo que hacen. O sea, carácter impresionante. Y ese es el carácter que nosotros debemos de tener. Es tiempo que nuestro carácter sea sujeto, ¿verdad? A la voluntad de Dios. En el caso de Moisés, ahí en Éxodo, ¿verdad? En todo ese libro de Éxodo podemos verlo. Y
Oye, tremendo hombre de Dios, por cierto. Sí, sin duda. Pero esa situación de su carácter lo llevó incluso a quedar fuera de la tierra prometida. Dice que la vio, la contempló, pero Dios le dijo, no vas a entrar a ella. Es necesario entonces, como decía mi hermano, mi amigo aquí, que no nos dejemos llevar por nuestras emociones. Las emociones están, las emociones están, porque son parte de nosotros. Los temperamentos están, pero con todo y eso hay que forjar un carácter. Uno de los elementos importantísimos para formar un carácter cristiano es la lectura de la palabra. Es aprender de la palabra, es acercarse a Dios, es mantener una vida devocional, una vida de oración que nos permita que todo ese temperamento sea regulado por ese carácter que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, ¿cierto? ¿Y quién va a ser que va a regular ese carácter en nosotros? Va a ser el Espíritu Santo. Pero ¿a ti nunca te ha pasado que tú quieres devolver la piedra que te lanzan? Sí, claro que sí, me ha pasado. Claro. Me ha pasado. Y escuchamos esa frase famosa de nosotros. No te doy porque soy cristiano. ¿Ah? Sí. No, lo que hacemos a veces es justificarnos con eso. No te doy porque... Pero queremos hacerlo, queremos actuar. Pero sabemos que nosotros somos creyentes. Exacto. Y que no debemos actuar conforme a las emociones, a lo que yo sienta, sino conforme a la voluntad del Señor. Porque yo de repente quisiera actuar de muchas maneras, porque tengo emociones, tengo sentimientos, pero la Biblia me enseña, no puedo confiar de mi corazón, porque engañoso, más que cualquier cosa, es el corazón. Entonces, imagínense que yo guiarme por el corazón, quisiera robar, quisiera hacer muchas cosas, pero yo no puedo hacerlo. Así es. La Biblia también nos enseña que Pablo dijo, todo me es lícito, mas no todo me conviene. No todo me conviene, correcto. Entonces allí el carácter es fundamental. El libro de Proverbios dice, de toda cosa guardada, es Proverbios. Ajá, guarda tu corazón. El libro de Proverbios dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Ahora mismo puedes estar teniendo una prueba, una lucha, con un vecino, una vecina, con alguien cercano a ti, que bueno, sientes que te está agobiando, que te está ultrajando, pero tu carácter moldeado a la palabra de Dios, tu carácter cristiano, tu carácter puede ser ayudado y socorrido, ¿sí? por Dios en medio de las circunstancias. A veces, por lo menos si vemos Romanos capítulo 5, verso 3-5, el Señor dice ahí que Él a veces a través de diversas pruebas moldea nuestro carácter. Sí, sin duda. Es necesario a veces ese tipo de situaciones porque es lo que moldea nuestro carácter, ¿verdad? Recuerdo, ya que estábamos hablando del pastor Domingo, recuerdo una vez que él contó, nos preguntó, bueno, esas piedras que usted ve en la playa, bien bonitas, bien lisas, bien de colores a veces se ponen. Con forma. Con forma. Él dice, ¿cómo se hicieron? Bueno, ellas no eran así, ellas eran toscas, eran grandes, pero el golpe constante de las olas y el choque con las otras piedras logró dejarla así. Entonces a veces el proceso del carácter, aunque nos duela, aunque nos agobie, yo sé que Dios está sacando en medio de una circunstancia contraria el mejor carácter para ti, está moldeando el mejor carácter, el carácter de Cristo en tu vida, ¿verdad? Amén. Y de hecho yo digo que los frutos tienen que mostrarse en nosotros, porque los frutos que vienen a ser carácter. Sí, así es. El carácter en nosotros. Necesitamos la templanza para poder salir victoriosos en medio de las pruebas, en medio de las tentaciones, para decirle no, para rechazarla, para ser como José, que rechazó, que salió huyendo en medio de una tentación, para salir corriendo. Necesitamos la templanza, necesitamos el carácter, amigo y hermano que nos escucha, para poder vencer, para poder llevar una vida cristiana sana. Otra de las cosas que me gustaría saber mucho de tu opinión, Elvis, es esto que he notado.
A veces estamos llenos de talento, ¿verdad? Y los talentos son buenos y son vistosos y la gente puede apreciarlos, pero, ¿sabes? Cuando no tienes un carácter, ese talento se desvanece. Se desvanece totalmente. Se desvanece. Y quizás sea un error que se ha estado cometiendo constantemente, porque el talento es una cosa, pero el carácter es otra. El carácter es otra. Y en nuestras iglesias, pues, en nuestros púlpitos, a veces hay mucha gente con mucho talento. Muchísimo. Pero poco carácter. Poco carácter. Es necesario que podamos moldear nuestro carácter. Dios, oro para que Dios moldee mi carácter también. Amén, amén. Entonces, finalizamos diciendo que es necesario tener un carácter firme para afrontar todas las circunstancias que se nos presentan en nuestra vida. Es nuestro deseo que tú puedas tener un carácter como el de Cristo. Así es. Oramos para que Dios, el Dios que te llamó, el Dios que me llamó a mí, que nos ha llamado para este tiempo, moldee o imprima su carácter en cada uno de nosotros. Eso no es fácil. No es fácil. Hablar del carácter, esto es un abreboca. Sí, Señor. Hablar del carácter tiene muchas cosas por analizar, pero quiero terminar con esto que dice en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno es digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste, y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. El escritor de Filipenses, ¿verdad? A sus lectores, y por supuesto el Señor nos dice en esta hora que nuestro carácter debe ser sometido a la voluntad de Dios. Bueno, agradado de conversar este pequeño espacio contigo, Elvis, y creyendo pues que va a ser de edificación para tu vida, que estás ahí acompañándonos. Creemos que Dios hará cosas especiales en medio de tu vida, de tu casa. Si estás aquí por lo que crees que es casualidad, no es así. Dios te ha traído a este espacio, quiere moldear tu vida, quiere moldear tu carácter y quiere hacer en él algo precioso y especial. Amén, amén. Fue un placer para nosotros estar con ustedes. Un abrazo, nos vemos en el próximo episodio. Suscríbanse. Sí, compartan. Un abrazo. No olviden suscribirse. Así que Dios me les bendiga. Y activar la campana. Hasta luego.